digamos que la presentación, la quería arrancar con esto. Esto yo creo que todos lo compartimos cuando decidimos montarnos en el camino de ser profesores. Consideramos que la educación es un pilar de la sociedad. Es un pilar de la sociedad que se construye y deconstruye a partir de ella misma. Es decir, considero que la educación forma la sociedad y la sociedad termina formando la educación. Y nosotros somos producto de esa educación, de la educación que se ha formado en Colombia a partir de nuestra sociedad. Y me gustó mucho esta cita, es de un profesor que es de didáctica de la matemática. Dice: cada interacción entre sujetos individuales modificará a uno con respecto al otro. Cada relación social constituye una totalidad en sí misma, que produce caracteres nuevos y transforma al individuo en su estructura mental. Es una cita que invita básicamente a la reflexión y que entendamos que la educación es una producción dialógica. La educación, que veo estudiantes acá en la Secretaría de Educación, mucho profe no reconoce y no entiende que el educar no es pararse al frente del tablero y empezar a decir cosas que el estudiante vaya a empezar a meter en su cabeza. La educación se da cuando el otro quiere transformarse y se transforma por lo que yo le digo. En esa medida educo y en esa medida aprendo, cuando yo dialogo con el otro. Hoy en día estamos a puertas de algo que en países desarrollados le llaman la sociedad del conocimiento. Colombia, lastimosamente, pues a pesar de que las políticas intentan que nos metamos en la sociedad del conocimiento, cuando inscribe el expresidente Santos a Colombia en el OCDE, en la OCDE, ¿sí lo sabían? ¿Que Colombia está inscrito en la OCDE? Sí. ¿Saben qué es la OCDE? Es una organización. No. Bueno, la OCDE es una organización de países desarrollados con un capital económico y tecnológico bastante avanzado, y digamos es como estar en una élite, entre comillas, de desarrollos sociales, tecnológicos, económicos, y pues Santos incluye a Colombia. Es como si usted quisiera, no sé, inscribirse a Harvard sin hablar nada de inglés, ¿sí? Una vez así uno dice: bueno, chévere, tengo los talentos, tengo el deseo, pero estoy limitado en varias cosas. Entonces digamos que esta idea de que nosotros nos construimos a medida que dialogamos con el otro, es para que reflexionemos frente a nuestro quehacer docente. Durante muchísimos años, de los años 60, 70, 80, muchos países se dedicaron a mirar cómo podían aprovecharse de la televisión para aprender. Y de hecho, todos habremos crecido en algún momento con algún programa educativo de televisión. Uno clásico que yo recuerdo desde mi infancia fue Plaza Sésamo. Plaza Sésamo era pues la cúspide de la educación en televisión. Después de eso, pues obviamente empiezan a aparecer canales ya especializados en materiales educativos desde la televisión. Entonces miren que las tecnologías de la información y la comunicación no es el computador, es todo aquello que me permite de alguna forma mejorar el flujo de información y comunicación que tengo con el otro. Lo que pasa es que hoy en día sí se hace mucho énfasis porque el computador permitió el desarrollo de una tecnología de la información, que es la tecnología digital. Y allí en el desarrollo de la tecnología digital se potencializó una cantidad de cosas brutales, que Colombia, como país tercermundista, lastimosamente unos índices de ignorancia terribles, con muchísimas ganas de salir adelante, pero con muchísimas limitaciones, pues poco a poco ha ido entendiendo cómo funciona. Y lastimosamente, como mucha política pública, como mucha política educativa, nos copiamos de modelos de otros países. Y no entendemos que los desarrollos pedagógicos no deben venir impuestos de ningún lado. Tienen que salir de nosotros mismos, de lo que nosotros queremos proponer como profesores. La invitación a todos ustedes que se están formando como profesores, si son colegas ya, es que la reflexión del quehacer pedagógico no viene porque me lo digan en unos estándares, porque vengan unos DBA, derechos básicos de aprendizaje, sino en lo que yo lea de mi contexto y necesite de reflexión en el contexto de mi clase. Y que esa clase está relacionada con una escuela, un colegio. Y que ese colegio, esa escuela está relacionada con un entorno social. Allí es donde el quehacer pedagógico tiene que ser una clave. Pero para lograr desarrollar eso necesitamos leer mucho. Necesitamos investigar. No podemos quedarnos con lo que nos dan en la universidad y ya. Necesitamos seguir constantemente. Por eso digamos que todos los que nos metemos en este cuento somos asiduos lectores, estamos metidos siempre en cosas, en cuentos, en eventos, para tratar de reflexionar todo el tiempo. Entonces, cuando nos llegan las tecnologías de la información y la comunicación aquí a Colombia, nos las venden como lo que viene por el computador, todo lo que tiene que ver con internet, todo lo que es digital. Y
No, aunque digamos, yo coloco aquí estas dos sentencias. Durante mucho tiempo se ha resaltado la importancia de la TIC en educación, pero aún se encuentran abismos entre la formación necesaria y el diseño didáctico que permitan aprovechar al máximo esta relación. Tristemente uno mira los currículos de muchas universidades que dan licenciaturas y la formación tecnológica que reciben los profesores es mínima, es básica. En algunas licenciaturas pueden hacer 1 o 2 semestres, en otras pasan por cursos, inclusive intersemestrales, como créditos que dan de electivas, ni siquiera hace parte del currículo directo de la licenciatura. Entonces, allí empezamos a ver un abismo. En otros países donde las tecnologías de la información y de la comunicación se han integrado por completo a la sociedad, aquí lo han hecho pero de forma escondida, no lo vemos. Aquí estamos por debajo, aquí están, pero no las evidenciamos, o las usamos todo el tiempo y no las reconocemos como lo que son. Entonces, la formación docente aún tiene una brecha entre la formación que necesitamos los nuevos profesores, los profesores del siglo XXI. O sea, usted se va a graduar, usted tiene su título y está en el siglo XXI. Y la forma en que los estudiantes del siglo XXI aprenden es diferente. Aún algunos tenemos como la idea de que no, si saca el celular es malo en clase. Yo soy profe de química del distrito y mis chinos tienen el celular encima todo el tiempo, pero porque lo que yo estoy enseñándoles a ellos por medio de mis herramientas es mucho más llamativo que lo que tienen en el celular en ese momento. No es el prohibir por prohibir. Pues bueno, ¿qué voy a hacer yo con esa tecnología que está allí inmersa y que no la puedo eliminar, no la puedo quitar? Entonces, aunque no existe una clave perfecta para solucionar esas divisiones, se ha propuesto abordar, digamos que en investigación ahorita doctorado lo que estoy tratando de abordar es, bueno, debe existir una forma en que generemos un diseño sincronizado entre las tecnologías de la información y la didáctica, que ha resultado en unas experiencias particularmente para mí bastante significativas y exitosas. He tenido la oportunidad de participar en proyectos del IDEP donde pues la estrategia que yo he utilizado con mis estudiantes de colegio, yo doy clase de química, he dado desde sexto hasta 11 y funciona. No es la clave, no es la receta para que a todo el mundo le funcione, pero la intencionalidad con la que se diseña puede servirles a ustedes, les puede servir, independientemente del área de formación que tengan, independientemente del área en el que estén trabajando o abordando sus trabajos. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre esa relación, TICs, educación y didáctica, ¿sí? Comprendiendo yo la didáctica, vamos a mostrarles, si me ayudan, pasar allí. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el docente debe reconocer sus propias habilidades digitales y potenciarlas en el marco de su rol docente. Es decir, yo tengo que saber qué sé sobre eso para poder utilizarlo. Cuando estamos en la licenciatura, nuestras licenciaturas, dependiendo del énfasis que tengamos, pues tienden a ser muy disciplinares en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, las licenciaturas en ciencias naturales pues se enfocan en las ciencias naturales. Se enfocan en la química, en la biología, en las ciencias ambientales, la educación ambiental. Las licenciaturas de pedagogía entonces se basan mucho en la psicología, la sociología, la antropología. Las artísticas, obviamente entonces todo el marco de desarrollo de las artes, toda la historia del arte, pero se nos olvida que todo eso va en una amalgama de conocimientos que yo voy a salir a poner en práctica, no solamente desde lo que me dicen en la universidad. O sea, yo no soy profesor solamente porque tenga el título de licenciado, sino por la forma en que yo abordo el conocimiento en clase. Allí es donde yo me doy cuenta si estoy haciendo mi quehacer bien o no. Y tengo un rol mucho más grande que solamente el hecho de ir a química. Digamos que pues obviamente usaría varias veces el ejemplo con lo que yo particularmente enseño, pero yo no salgo al colegio a enseñarles a los chicos a ser químicos. Eso lo hago cuando doy clase en la universidad. Allá sí que quiere ser químico es porque quiere estudiar la química pura, pero en el colegio no. Mucho menos en primaria, que el niño está explorando, está encontrándose. Entonces, si vamos a darle una clase de ciencias naturales a los de primaria, no es para que entienda las teorías completas, digamos desde la ecología pura, no, es que él entienda cuál es su relación con el entorno. Eso significa que puede que me hayan dado bases en la universidad, pero mi rol docente va mucho más allá de lo que la simple formación me da. Entonces, pues para reconocer qué sé yo como profesor, pues primero yo tengo que entender a qué le llamamos eso habilidades digitales. Entonces las habilidades digitales, esto tomado varias reflexiones, digamos que se concentran en este párrafo. Son habilidades y competencias que permiten desenvolverse en espacios virtuales, gestionar la información y el conocimiento y favorecer la autonomía en el aprendizaje, entre otras.
Cuando uno habla de tecnologías informáticas en la educación, muchas veces se piensa que es que uno quiere eliminar al profesor con la tecnología. Eso es algo que jamás va a suceder. Jamás. Y en discusiones que he tenido con expertos de otros países en los que algunos afirman que eso va a suceder, que una aula virtual entonces va a eliminar la presencia del profesor, es imposible. Es imposible porque, como mencioné al inicio, el acto educativo es dialógico. Y una computadora, por muy pila que la hagamos, jamás va a poder generar diálogos conscientes y éticos con otra persona. Y es en el diálogo constructivo que formamos, que creamos, que construimos, que aprendemos. Entonces una computadora jamás va a poder enseñar. Una computadora me puede facilitar procesos, me puede condensar información, me puede ayudar a organizar la información, pero jamás va a poder generar un diálogo para el aprendizaje. Entonces, existen como 3 dimensiones desde donde se analizan las habilidades digitales. Son las habilidades de la información, de la comunicación y la ética. Uno dice, bueno, pero la ética en un computador, ¿sí? De hecho, el diseño de programas informáticos requiere una ética de su programador. Yo puedo hacer un virus en computadora. ¿Qué tendencia ética tengo yo? ¿Qué principios éticos tengo yo si genero un virus que cuando le toque a su computadora le va a anular todos los archivos que tenga guardados? ¿Yo para qué hago eso? O sea, ¿cuál es mi intención al hacerlo? Entonces, la tecnología viene cargada de una ética porque es hecha por humanos. Y todo lo que está hecho por humanos viene cargado con algo. Todo. Inclusive la tecnología. A veces consideramos la tecnología fría, alejada, pero cada vez que ustedes utilizan sus celulares, que es, digamos, el dispositivo que desde hace más o menos 7 años es el más utilizado en todo el mundo por todas las personas de todas las edades, nos causa a veces hasta risa ver entonces en YouTube o en Facebook, en Twitter, un videíto de un niño de 2 años con un celular que lo mueve, que pasa páginas, que no sé. Eso tiene unas implicaciones, ¿sí? Muy divertido y todo, pero eso tiene que tener una reflexión frente a, bueno, ¿por qué un niño de 2 años tiene un celular? ¿A quién le soltó el celular? Y muchas veces los papás hoy en día, me he dado cuenta, entonces, para que el niño se entretenga y no moleste, toma el celular. Entonces el niño empieza a mirar videos, a hacer cosas, y ahí se entretiene. ¿Sí? El celular también puede entretener, pero hay que mirar eso con unos ojos diferentes. El celular no nace con esa intencionalidad, y hay que encontrarle la intencionalidad a las herramientas que utilizamos a diario. Entonces, esas habilidades digitales, entonces, aquí digamos que hago como una frase un poco fuerte, digo, bueno, es un conjunto de capacidades que incluye buscar, obtener, tratar y usar información de forma crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual, pero reconociendo sus vínculos. Es decir, como profesores ustedes se van a encontrar en salones que posiblemente sus estudiantes, en un par de años, cuando los planes de datos sean más económicos o los colegios y universidades tengan wifi mucho más gratuito, ¿usted qué le va a decir a un estudiante que él no pueda buscar por internet? Como información, prácticamente nada. De hecho, los que estamos en la academia sabemos que si yo necesito buscar un artículo especializado de X revista, pues me meto a Scopus y busco, y eso está virtualizado. Ya las revistas no son físicas, son virtuales. Entonces, ¿qué información usted no puede conseguir en internet? La puede conseguir toda. Inclusive, si usted es muy hábil, y eso sucede mucho en las relaciones sociales, en estudiantes, por ejemplo, en los colegios que tenemos que molestar mucho con la cuestión del ciberbullying, el ciberacoso. Entonces, es que una niña le cae mal a la otra, y la busca y la stalkea por Facebook. Y entonces, le cae mal, la detesta, pero se mete a buscarle todas las fotos en Facebook para criticárselas. Eso hace parte de nuestra cotidianidad, eso es parte de lo social actual. ¿Cómo el profesor no va a tener que darse cuenta de eso? El profesor tiene que darse cuenta de eso. Por lo tanto, el profesor también tiene que aprender a encontrar esa información, a saber utilizarla y entender que hay información real e información virtual. Alguna vez, en un colegio privado que trabajé, hicimos un ejercicio bien interesante con una profe. Y un colegio privado de estrato 5, donde los chicos no viven, están casi todo el tiempo es con sus tutores, con sus nanas, y les contratan profesores que los ayuden para hacer las tareas del colegio. Pusimos una tarea, dijimos, bueno, vamos a poner una tarea, la tarea es, van a hacer ustedes una exposición
sobre un animal en vías de extinción. Pues muchos niños llevaron animales en vías de extinción, entonces que las ballenas, que el oso polar, que el oso de anteojos, bueno, diferentes animales. Casi ninguno plantas, porque pensamos que especies son solamente animales, plantas, pero bueno. Y un niño nos causó muchísima curiosidad porque el niño llevó la presentación sobre el golondrifante. Un animal con cabeza de elefante y cuerpo de golondrina. Las golondrinas son animales pequeños, pajaritos. Y el niño llevó el nombre científico, donde se ubicaba, la foto del animal, que se reproducía por huevos, que por allá en Madagascar. Cuando la profe, yo era coordinadora académica, la profe me dice, profe, mira lo que me trae este niño. Y el niño hizo la exposición completa. Y yo, no, pues tenemos que llamar a los papás para ver por qué no están un poco más pendientes del niño, de que vean qué es lo que va a hacer. O sea, un niño de quinto, sexto, sexto creo que era. Entonces llamamos a los papás y la mamá, una señora muy elegante, porque ya no tenía tiempo para ir a las cosas del colegio, era una vaina que le fastidiaba, fue con la ayudante del niño. Era una señorita que estaba estudiando en la universidad, una licenciatura en educación, y que le estaba ayudando al niño en las tareas por las tardes. Y le digo yo, bueno, señora, es que nos preocupas porque mire el niño lo que nos trae, el golondrifante. Entonces la señora, pues, entonces la niña que la ayudaba, la tutora, le dice, no, pero es que eso lo encontramos en internet. Y yo hice el ejercicio y lo busqué en internet, y ustedes lo pueden buscar, golondrifante, y aparece una página de chistes científicos, burlas y demás parodias, en las que se encuentra efectivamente una foto montada, hecha en Photoshop, de una golondrina con cabeza de elefante, con colmillos y todo, ¿sí? Con toda la información en teoría de su nombre científico. Los profesores de biología saben que eso tiene una taxonomía especial entonces le ponen las partes, y yo quedé aterrado de cómo estas personas, sin filtrar la información, la pusieron, porque la asumen verdadera. Y hoy en día, por ejemplo, con las cadenas de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, la cantidad de información equivocada que se maneja en la red es brutal. Y los estudiantes leen esa información a diario. O sea, a los profesores, por no tener más atención frente a esto y educarlos desde pequeños, porque es que los niños en internet no llegan cuando tienen 12 años. En internet están navegando desde los 3, 4 años. Yo quedo sorprendido como mi sobrina de 2 años y punta ya entra a YouTube y busca los videos que a ella le gustan, por solamente las imágenes, obviamente todavía no sale, pero ve las imágenes de el historial de favoritos y ya sabe qué videos son. Y así son nuestros estudiantes de ahorita y de los próximos 50, 60 años. Ellos ya vienen con toda esa información, ese bagaje de cosas ahí en su cabeza. ¿Cómo lo vamos a manejar si nosotros no estamos enterados? Y, por ejemplo, diferenciar entre una base de datos especializada con la Wikipedia. Yo hice el ejercicio, particularmente, con mis estudiantes. Ustedes van a buscar, porque obviamente Wikipedia tiene unos tiempos de reacción muy rápidos. Antes eran más lentos. Hace 5 o 6 años usted escribía algo en Wikipedia y se demoraban 2 días en analizarlo y corregirlo. Hoy en día ya es cuestión de 1 hora, media hora. Pero hace un par de años con mis estudiantes hicimos el ejercicio y publicó unas cosas tontas en Wikipedia. Si usted las buscaba, aparecían. Estuvieron un día y medio publicadas, pero ahí estaban. Si alguien más entraba y leía eso, podía creer que eso era cierto. ¿Usted sabe distinguir la información entre la real y la virtual? Cuando usted lee, ¿mira las fuentes o simplemente manda la cadena de WhatsApp? Porque llegó así. ¿Y cuántas cosas se pueden armar con cadenas de WhatsApp? Problemas grandísimos. Y entre más esté socializado, no solo el WhatsApp, sino todos los canales de comunicación. Entonces, yo soy de los que opina, junto al señor Miguel, que las personas deben ser capaces de utilizar herramientas para producir, presentar, comprender información compleja, tener la habilidad de acceder a servicios basados en internet y saber utilizar, él les menciona así, las TSI. Ya mire que vamos más allá de las TIC, no solo las TIC, sino las TSI, que son las tecnologías de la sociedad de la información, en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. Y esas 3 últimas palabras son las que supuestamente casi todo colegio, con universidad, institución educativa, tiene en sus PEIs, en sus objetivos, en sus horizontes.
Promover la formación de ciudadanos críticos, creativos y con altas capacidades de innovación. Miren el plan curricular de cualquier institución educativa de Colombia y mínimo de tener una de las tres. ¿Cómo lo vamos a hacer si no comprendemos cómo estas herramientas influyen y se meten directamente en los procesos de aprendizaje y en el aprendizaje social todo el tiempo? Como profesores somos los primeros mediadores de la información. Somos los que en verdad tenemos una enorme responsabilidad de organizar esa información para que nuestros estudiantes entiendan cuál es la prudente y cuál es la que no les sirve, cuál es el ocio y cuál es la de verdad. Bueno, verdad entre comillas, pero la que más les sirve para explicar fenómenos. Entonces, he diseñado este esquemita para entender que esto no es un tema de que tengamos que abordarle a los estudiantes, es una vaina de los profesores. ¿Cuáles son las competencias digitales que debe tener un profesor hoy en día? Porque debemos tener competencias digitales, debemos tenerlas. Las tecnologías no son para solamente el profe de sistemas. O sea, hoy en día el chico que tiene un celular, y si usted sabe utilizar ese celular, usted le puede diseñar una app que puede descargar en la casa cuando tenga wifi y le dice que lo use en el salón. ¿Por qué no? ¿Por qué negarnos algo que ya es prácticamente habitual? He visto cómo a niños de 5 o 6 años le compran celulares. Los que sean acá papás, mamás. A veces me molesta es cuando el chico tiene un celular mejor que el del papá. Eso no tiene sentido, eso no debe pasar, eso no puede ser. El que trabaja es el papá, mejor celular es el del papá. Digo, puede tener uno barato, pero no, hacen pataletas y todo, y bueno, hay papás que se comen ese cuento. Entonces, ¿cuáles son esas competencias? Entonces, están en el círculo interno, son básicamente estas 8, y yo empiezo con la gestión de la información. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales, y lo hacemos cuando escribimos un correo electrónico. Desde que escribimos un correo electrónico, y muchos, por ejemplo, aquí es de la facultad que tienen la capacidad de tener entornos virtuales de aprendizaje. Son la facultad de educación ambiental, de educación virtual, perdón. Esa educación virtual es supremamente importante hoy en día. No nos va a desplazar a los profesores, no lo va a hacer, porque el que diseña el contenido que está en eso, pues es un profesor. Ninguna computadora lo puede hacer, ni lo hará, a menos de que las computadoras nos dominen, pero espero que no pase. Comunicación digital. Un profesor se comunica, relaciona y colabora de forma eficiente con herramientas digitales. Tenemos que hacerlo. Y las herramientas digitales son, como le digo, desde el correo electrónico, una wiki, un videojuego, una página web, un post en Facebook, un post en Twitter, un post en Instagram. Todo eso es comunicación, todo eso es información que estamos entregando. Trabaja en red. Como decía el profe ahorita cuando lo estaba escuchando, que sí, los profes tendemos a ser muy egoístas. Es un gremio que necesita colaboración. Los profes necesitamos trabajar colaborativamente, pero usted va a un colegio y se encuentra en muchos colegios, yo diría que más del 90% de los colegios, cada área es independiente. Cada área, incluso hasta cada nivel, a veces son independientes. A veces uno no termina ni conociendo los profesores de preescolar. Los de bachillerato a veces ni siquiera los conocemos. No porque no queramos, porque no hay tiempos, no hay dinámicas, no hay nada que genere un vínculo de trabajo colaborativo, no lo hay. Y eso es muy triste. Entonces, si yo logro, obvio, primero trabajar en red, pues obviamente podré trabajar y socializar con mis compañeros. Aprendizaje continuo. Los profesores somos los que más aprendemos constantemente. Tenemos que hacerlos. Un profesor que crea que se las sabe todas y que no hay nada que él pueda aprender, es un profesor que está jodido y destinado al fracaso. Porque si algo nos enseña la misma historia del conocimiento humano, es que el conocimiento es totalmente dinámico. Yo debo estar abierto siempre a poder aprender un poco más. Siempre habrá alguien que sabe más que yo y menos que yo. Para el que sabe menos estaré para enseñar, para el que está más adelante pues estaré dispuesto a aprender. El profesor que no entienda eso está fregado. Y pues obviamente el manejo de las TICs me permite, con esa información que está online, con esa cantidad de dispositivos, de herramientas y demás, pues yo ser capaz de gestionar el aprendizaje de manera autónoma. En estos entornos que obviamente con muchas facultades que generan sus aulas virtuales donde trabajan muchísimos tipos de información,
pues es supremamente relevante. Conocimiento digital. Se desenvuelve de manera personal y profesional en entornos digitales. Muchas veces los profes olvidamos que somos profesionales. Si no somos profesionales, ¿porque estamos en una universidad? O sea, la idea de que el profesor es netamente y es solamente vocación, eso no es cierto. O digamos, hay un grupo completo de historia de la pedagogía y la educación en Colombia que dice, no, eso no es cierto. La formación del profesor hoy en día no solamente depende de la vocación, que tiene parte, claro, pero no es desde ahí que nos formamos desde lo profesional. Nosotros recibimos informaciones y aprendizajes de personas expertas. Nosotros tenemos revistas indexadas, revistas de mucha categoría donde se encuentran las experiencias de los profesores. Y es allí donde ustedes tienen que estar constantemente buscando información. Cuando aparece un proyecto significativo y tiene la posibilidad de ser publicado, allí se empieza a conocer. Yo me imagino que ha publicado sus investigaciones, sus publicaciones. Tienen que estar ahí, rotan en la esfera del conocimiento. ¿Y dónde está? Pues ahí está, en la red. Y si el profesor no entiende que allí tiene que desenvolverse de manera profesional, genial que usted haga las actividades con sus estudiantes. ¿Por qué no sistematiza eso? Su experiencia puede ser significativa para alguien más. Puede enseñarle a alguien más. Y usted puede aprender de otras experiencias significativas. Y eso solamente se logra cuando usted se desenvuelve de una manera profesional en la red. Orientación al estudiante. Todo este carreto de la educación pues es porque los estudiantes son la fuente vital de nuestra profesión. Son para ellos que nos formamos, estudiamos, trasnochamos, nos estresamos y todo. Y si yo tengo eso claro, pues obviamente voy a orientar a que toda esta información tenga la intencionalidad de identificar, diseñar, evaluar y reflexionar sobre el aprendizaje de mis estudiantes mediados por contextos digitales. No puedo creer que ellos no lo están haciendo. O sea, es ridículo creer que las TICs no cambian la forma en que piensan los estudiantes. Muchas veces cuando empiezo una clase, estoy abordando un tema, un chico, profe, yo vi un especial sobre ese tema que usted está diciendo. No faltan los chicos curiosos. Y hay otros que la misma televisión y el YouTube les ha modificado las concepciones, y entonces tienen concepciones erróneas mucho más difíciles de modificar. Hay una vaina que desde la tendencia de la didáctica de las ciencias hace muchos años se trabaja, que era el error conceptual. El error conceptual es una base dura de muchos grupos de investigación para tratar de corregir cómo eso que se aprendió está mal. Por ejemplo, uno de los errores conceptuales gravísimos que la educación colombiana de los años 70 80 dejó en ciencias naturales es que la gente cree que los 4 estados de la materia son líquido, sólido, gaseoso y coloide, o sea, la gelatina. La gente cree que la gelatina es un estado de la materia. Y probablemente alguno de ustedes esté pensando, ¿no lo es? Y es un error conceptual gravísimo desde las ciencias naturales. Porque no entendemos que son mezclas. Es una mezcla en suspensión. ¿Sí? Y es un error conceptual grande. Pero si vemos un programa de televisión donde alguien aparece y menciona que eso es un estado de la materia, a veces lo creemos. Y creemos muchas cosas que aparecen en televisión, en internet, en páginas. Y pues obviamente, si nosotros no somos conscientes de que eso está modificando los idearios, modificando los conceptos y los modelos de nuestros estudiantes, estamos fregados. Liderazgo en red. Así como en la vida real, debemos ser capaces de promover iniciativas relacionadas con la apropiación y construcción de entornos digitales. Yo soy de los que opina, y esto digamos que ha sido el trabajo desde mi tesis de pregrado hace muchos años, en que chévere que el ingeniero de sistemas nos ayude, pero el ingeniero de sistemas no debe ser el encargado de diseñar los materiales educativos. Y uno encuentra en la red que más del 80% de los materiales educativos son diseñados por gente que no tiene que ver con educación, pero les parece interesante desarrollar una aplicación o una actividad. Y entonces termina siendo el profesor el que trata de mirar cómo puede utilizar esa herramienta en su clase, no al revés. Los que nos formamos como profesores debemos ser los diseñadores de eso. Ah, bueno, que nos toca entonces aprender programación, no necesariamente. Las TICs también incluyen una vaina que se llaman los compiladores. No sé si de pronto ustedes habrán visto, les dieron alguna clase en algún momento, un programa que se llama Scratch. ¿Vieron Scratch? Bueno, que ustedes manejan Scratch. Pues Scratch es un lenguaje de programación.
Es un lenguaje de programación y uno puede armar videojuegos completos, aplicaciones completas con Scratch, pero debe salir de la intencionalidad del profesor, no de que otro me diga, oiga, ponga esto en clase, mire a ver si esto le funciona. Uno entra al App Store, al Google Play, Play Store, y uno mira la cantidad de aplicaciones para educación que hay y mire cuántas son producidas por profesores. Casi ninguna. Son de grupos empresariales que se dedican a asesorar profesores. Y de pronto algún profesor tiene una idea, pero uno coge la aplicación y dice, oiga, yo le habría podido hecho más cosas. Y por último, la visión digital. Comprender el fenómeno digital y lo incorpora a los saberes propios de la educación mediadas por TICs. Les guste o no a los profesores de todas las áreas, asignaturas, niveles y demás, todas sus enseñanzas están mediados por TICs. Todos. Teniendo una discusión, un diálogo, más que una discusión, un diálogo con la profe de danzas del colegio, le mostraba yo pues los videojuegos que hay de baile, ¿sí? Y pues siguiéndome la carreta, mirando a ver hasta dónde me creía, dijo, bueno, pues venga, yo pruebo con los niños, ya que le dieron un televisor, pongamos un jueguito de esos, a ver si los niños me hacen calentamiento más ordenado con el video. No es que ella no tenga manejo de grupo, claro que lo tiene, pero los niños al ver el video de un muñequito que está bailando y que ellos tienen que imitar, hablo de chiquitines de segundo, tercero de primaria, genial, y muchos de ellos ya lo habían jugado, porque en las casas ya tenían Xbox, tenían PlayStation, ya se los llevaban a jugar a algún lado, y allí ya están mezcladas, ya son TICs. Eso es herramienta digital. Los videojuegos son una herramienta digital supremamente poderosa que los profesores muy poco le hemos prestado atención, muy poco. Salía hace 15 días un informe supuestamente diseñado por varios expertos en que se va a diagnosticar la adicción a los videojuegos. ¿Cómo un grupo de psicólogos determina que hay adicción a los videojuegos y los profesores no se han dado cuenta que existían? Que en verdad, pues, yo soy de los que opinan que no existe. La adicción a los juegos es un invento más económico para limitar ciertas cosas, es un juego ahí de poderes. Pero bueno, continuamos por eso. Entonces, esas herramientas digitales hoy en día, ¿a qué se asocian? Entonces, computador, dispositivos móviles, pero eso funciona únicamente, sí o sí, dentro de algo que llamamos nosotros redes de flujos de datos. Entonces puede tener, yo le molesto mucho a los chicos pues, de 10º y 11, no, mi papá, bueno, compraron robado de algún lado un iPhone, tienen el iPhone, no, genial, ¿tiene plan de datos? No. ¿Para qué quiere un iPhone si no tiene plan de datos? ¿Sí? Inclusive pasa con primiparos en la universidad, entonces llegan con el celular de 3 millones de pesos y les toca recargarlo con 2.000 pesos. Sí. ¿Pero para qué? Si es que todo eso funciona es porque tenga una buena red de flujo de datos, sino para que ese aparato está totalmente subutilizado. Hay varias experiencias a nivel internacional, investigaciones muy serias, donde se han puesto el objetivo de identificar con celulares qué se puede aprender, y han hecho unas cosas maravillosas. No es como el profe que cierren los celulares, entonces los guardan acá y que entonces me ponen cuidado. Hombre, ponerle cuidado hay de diferentes formas de hacerlo. Yo les pido a los estudiantes que por favor respeto y que mientras estamos en mi clase, si van a usar el celular, es para algo en mi clase. Entonces yo, a veces, ¿qué hago? Pues los contenidos que yo hago le pongo en el tablero. Tengo la fortuna de tener pues estas inversiones de la Secretaría de Educación. Nos dotaron en el colegio con varios tableros digitales. Y en el tablero digital coloco yo un código QR. Listo, ¿quiere adelantarse la presentación? Ahí está el código QR. Ábrelo en el celular, eso lo pueden mirar. No, es que no tengo datos, entonces ¿para qué saca el celular? Pues no lo saque, ahí sí no tiene sentido. Entonces, los profes tenemos que reconocer esto, o sea, diferenciar, por ejemplo, lo que son los sistemas operativos. ¿Sí? Es como pedirle a alguien entonces que, por ejemplo, está utilizando un computador Mac y le dice, no, ahora Windows. ¿Cómo? No, Mac no tiene Windows. O confundimos Windows con Explorer, o confundimos Chrome con Google. ¿Sí? Ahora Google, usted lo puede abrir desde Firefox, desde Explorer. No, es que el cosito es, el explorador Chrome de Google, eso es otra cosa. Y términos así tan sencillitos
que nosotros debemos conocer, debemos saber, es parte del lenguaje que ellos manejan hoy en día y que nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Yo tuve una discusión, digamos desde el punto de vista teórico en escritos, con aquellos profesores que dicen que los chicos del siglo XXI vienen con el chip incorporado. Particularmente, y a partir de ciertas revisiones de investigaciones, yo digo que eso es mentira. Tengo toda la información para decirle, los estudiantes del siglo XXI no vienen con el chip incorporado, usted se lo deja insertar, usted es el que permite que se inserte el chip, pero ellos no vienen con el chip incorporado, porque usted coge un niño que no tiene ninguna posibilidad de acceso a las tecnologías y le da una tablet, él no sabe qué rayos hacer con eso. Ah, que es que usted tuvo la posibilidad en algún momento de su crecimiento de acceder a una tablet, a un celular, pantalla táctil, eso es otra cosa, y que a partir de ahí desarrolle otras habilidades, eso es otra cosa, pero no es que ellos vengan con el chip, y como ellos no vienen con el chip, usted, querido profesor, tiene que ayudárselos a ellos a programar, tiene que ayudarles a programar ese chip. Yo no estoy en contra de Facebook, no estoy en contra de Twitter, no estoy en contra de ninguna red social, no estoy en contra de los mensajeros instantáneos, como Telegram, WhatsApp, Line, yo no estoy en contra de ellos. Hay que saberlos utilizar, y el primero que los tiene que saber utilizar soy yo. ¿Por qué en Colombia se ha dado un retraso tan grande en la implementación de todas las políticas TICs que a nivel mundial se manejan? Porque lastimosamente los profesores no aceptan que sus estudiantes pueden saber más que ellos. El gran miedo de los profesores es aceptar que alguien sabe más que ellos, y mucho menos que sea un estudiante. Y ahí estaremos atados a una cadena donde no vamos a podernos despegar. Reconocer que ellos tienen unas habilidades, pero no significa que con esas habilidades tengan el conocimiento pleno de eso. Eso es diferente. Una cosa es que un chico sepa buscar un video en YouTube, otra cosa es que lo sepa hacer. ¿Y nosotros dónde nos metemos ahí? Pues tenemos que ser aquellos gestores que en diferentes entornos, diferentes materias, tuve la oportunidad de darle un diplomado a profes de la Secretaría de Educación, donde enseñábamos a partir de ciencia y tecnología cómo diseñar nuevas formas de textos, y profes de preescolar, de primaria, de secundaria estaban en el mismo salón y se dan cuenta de la potencialidad que tiene el que usted ponga a un estudiante a hacer un trabajo de una forma no tradicional. Yo espero que cuando ustedes, los que están formándose como profesores, salgan, lo que menos pidan sea un cuaderno. Sé que hay profes que lo tienen muy organizado en su estructura, pero pensar que un estudiante me dice que aprendió por medio de un cuaderno, con todo el respeto, eso no funciona. Usted le puede preguntar al chico todo lo que sepa con un mapa conceptual, y le va mejor que revisar, hijo de mil cantidad de cuadernos. Entra a la sala profesora los últimos 2-3 días de cierre de notas y toda la sala profesora repleta de cuadernos. Y el profe ahí, ponga chulitos. ¿Para qué? No se desgasten cosas innecesarias. Enseñen al chico a utilizar una vaina como el CMAP Cloud, que es una herramienta de CMAP Tools, diseñado por los que se inventaron los mapas conceptuales del grupo de Novak y compañía, que los licenciados me imagino que todos sabemos quién fue el señor Novak, quién fue Gowin, el grupo de Ausbel. Todos esos locos son los que se inventaron el programa y está online y lo pueden manejar, y le enseña a usted a los chicos a hacerlo. No gasta papel. Entonces la cuestión ambiental, no, promovemos la semana ambiental en el colegio. ¿Cómo? Carteleras. ¿Cómo va a ser eso, profe? No. ¿Qué está diciéndole? Que necesitamos papel. ¿Que dónde va a terminar? Genial que hicieran unos pósters donde se pudieran utilizar todo el año, cada año. Genial. Pero ¿qué es lo que uno termina viendo en la caneca? Todo ese material de papel y plástico allí. Pónganos a hacer una infografía bien linda, bien bonita. Saque prestado el videobin si es que solo hay uno, colegios que solo un videobin y lo tienen en biblioteca, pídalo y ahí hace toda la exposición. Que los chicos salgan y comuniquen lo que hicieron. Eso es mejor que dar unas carteleras publicadas en los pasillos del colegio. Impacta más. Súbalo a una página, su página web personal, y que los chicos con los papás en la casa hagan una reflexión y le pongan un comentario. Involucra a la familia.
sea, es decir, esto no es solo carrete que no, que sepamos usar los celulares, no, esto tiene un contexto. Tiene unas investigaciones muy interesantes frente a la didáctica y demás. ¿Me colaboras ahí? Entonces, tengamos claro algo. Las herramientas digitales en la web 2.0, que ya estamos a puertas de la web 3.0, que algunos ni siquiera saben qué es la web, pero bueno. Existen dos cosas grandes en estas herramientas: las herramientas online y las aplicaciones móviles. Las herramientas online son todos esos programas gratuitos y de pago también, que vienen con diversos propósitos que yo puedo utilizar en red. Yo me imagino que ustedes con el tiempo, los profes que ya leen a chicos que puedan manejar un computador, que es desde los 5 o 6 años para arriba, el Google Classroom. ¿Han utilizado Google Classroom? Sí. ¿Alguien? Sí. ¿Alguien más? Google Classroom. Es una herramienta súper poderosa, genialísima para gestionar información, muy buena y gratis. Bueno, si su colegio quiere comprarlo, pues ya el colegio tiene que comprar el servidor completo y toda la cuestión, y pues le sale un poquito caro, pero si fuese un colegio, si fuera dueño de un colegio, le invierto en esa vaina, porque tiene toda la potencialidad de las cosas. Tenemos servicios de hospedajes de sitios y hospedajes de datos. Hay que diferenciar las dos cosas. Yo puedo guardar información en una red, ¿sí?, de información colaborativa, y puedo guardarlo en una base de datos. Y las aplicaciones móviles, todo lo que viene para tablets, celulares, todos los dispositivos móviles, aplicaciones gratuitas y de pago con diversos propósitos. Aunque están muy relacionadas, son diferentes, porque las formas en que se diseñan son diferentes, y los propósitos son diferentes, y los públicos objetivos son diferentes, y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, hay un término que se maneja mucho, es de la didáctica, y es el CDC, conocimiento didáctico del contenido. El conocimiento didáctico del contenido incluye las conexiones entre los conocimientos de la materia y didácticos del profesor. Esta interacción permite la transformación del contenido para su enseñanza. Esta es una línea de trabajo que inclusive aquí en la Universidad Pedagógica se ha manejado mucho, la distrital. La profe Esperanza participa mucho en con el profe William Mora, que ha trabajado muchísimo sobre el conocimiento didáctico del contenido, y es entender que los profesores no solamente somos lo que vamos a enseñar. No, le fue mal a usted el fin de semana, se peleó con su pareja, va estresado, iba en el carro, lo cerraron, se lo rayaron, llegó usted a clase. ¿Pasa? ¿Puede pasar? Claro. O peor, claro, cuando todavía nos toca andar en Transmilenio, entonces lo empujaron, lo azucaron, le jalaron la maleta, lo pisaron, despeinaron, y llegó a clase. Usted va con una carga de cosas. No solamente la teoría cinético-molecular que voy a explicar en la clase, sino voy cargado de emociones, de situaciones que tienen que ver con mi función docente y que se van a reflejar y que los docentes lo van a leer. Entonces no falta el chico, ay, profe, está menos, ¿qué le pasa? Cállese. Yo voy cargado de emociones. Y el chico no tenía ninguna intención de molestarme, pero soy un ser humano. Entonces el conocimiento ético del contenido no solamente dice, bueno, usted tiene que saber unas cosas disciplinares, sino usted tiene unas cosas didácticas que tiene que reconocer, unas cosas sociales, humanas, que lo hacen lo que es en el aula, desde preescolar hasta la universidad. O sea, en todos tenemos esa carga, y hay una serie de cosas que nos afectan. Entonces, desde esa perspectiva general, pues entonces yo entro y hablo, bueno, digo, hay una relación directa, este triangulito me acompañó en varias presentaciones y demás, entre la didáctica, las tecnologías de la información y la disciplina, para generar lo que pongo yo adentro como las actividades. Actividades no pensándolas como el cuestionario, el taller, la sopa de letras. No, eso no es una actividad. Lo ponemos en un término un poco más grandecito, lo usamos como una categoría un poco más filosófica. La actividad es la acción humana en la creación de algo. Desde allí entonces yo ubico que el profesor, entonces sigo mucho la línea de la profesora Begoña Grossalvat, dice, a menudo los educadores parecen conformarse con la reivindicación del acceso de los estudiantes a las tecnologías, pero no se trata solo de acceder a ellos y obtener información, sino de verificar, construir, validar, crear conocimiento e interaccionar con los otros. La vida se transforma a partir del uso de los medios. No podemos ser solo consumidores, sino queremos tratar de mejorar nuestras habilidades y competencias. Es decir, el profe no se debe quedar. Yo sé que uno dice, no, pero es que encima de todo lo que me toca saber, ahora tengo que saber también de TICs. Profe, sí. Sí. ¿Usted cree que un médico cirujano que acaban de inventarse la última máquina computarizada para hacer una operación de cerebro abierto
donde pueden cortar venas microscópicas de irrigación al cerebro, ¿no tiene que aprender a usar esa máquina para poder operar de ahora en adelante? Si él, que es un profesional, lo tiene que aprender, ¿usted por qué no si es un profesional de la educación? Entonces creemos que la educación es sencilla, es fácil, es la carrera en la que me meto porque no tengo nada más que hacer, fregados, ahí estamos fregados. Que hay motivaciones desde allí muchas veces, sí, claro, ahí están. Pero eso también va a marcar la forma en que nosotros vamos a tomar en profesión la educación. Entonces, claro, así como al ingeniero que se acaba de desarrollar un nuevo prototipo, una máquina que hace procesos de destilación mucho menos de gasto energético, mucho más eficientes, tiene que aprender a usar esa máquina. Pues usted como profesor tiene que reconocer que las TICs están y no se van a ir. Ahí van a estar. Y tiene que aprender a utilizarlas. Tiene que aprender a mediarlas con sus estudiantes. Entonces hay que conocer todas las TICs disponibles. Bueno, eso es relativo. Usted por lo menos puede tener una categoría. En algunas de mis publicaciones, junto con varios profesores, hemos elaborado diferentes categorías para reconocerlo. Entonces, aquí sigo apoyando a la profesora Gross. Debemos analizar qué tipo de prestaciones precisamos, ya que estas van a depender mucho del enfoque pedagógico específico, el tipo de metodología que presentamos utilizar, la edad de los participantes, el papel del profesor y, por supuesto, el contexto de utilización, como les decía al comienzo. Esto no puede ser impuesto, y ahorita está impuesto. El Ministerio de Educación mandó toda una gama de información frente a la incorporación de TICs en la educación, y hay unos propósitos al 2022 y una cantidad de vainas. Pero si usted no es consciente desde lo que necesita en su clase, pues no lo va a poder utilizar ni lo va a implementar agradablemente y apropiadamente. Tiene que salir de sus intereses. Claro, es que a veces los colegios no tienen los recursos para todo lo que este profesor está diciendo. Eso es relativo. Eso es muy relativo, eso es de gestión del profesor. No, es que trabajo en un colegio privado donde no van a invertir en eso. Bueno, hemos sido recursivos desde el origen de la educación. ¿Por qué no hacerlo entonces aquí ahorita? En vez de mirar, yo puedo mirar qué es lo que le pido yo a los estudiantes, a los papás y que el colegio le pida a los chicos. Es que debe ser de motivación mía, no esperar que me lo den, que me digan, no, debe surgir de mí. Que me encuentro limitado, que estas cosas, bueno, hay que empezar a movernos. Si nos quedamos esperando solamente desde donde nos van a dar, la educación lastimosamente en Colombia aún no es una prioridad. No lo es. Entonces, hay diferentes tipos de TICs: exploradores, procesadores, visualizadores, simuladores, editores, bases de datos, videojuegos, compiladores. Posiblemente usted no reconozca mucho de eso, pero estoy casi seguro que ha utilizado por lo menos uno de cada uno de ellos. La clave es que usted aprenda a distinguirlos. Si tienen tiempo más adelante, si me quieren escribir, les puedo compartir algunos artículos donde yo hago una clasificación de esos tipos de herramientas, no solo yo, sino muchos otros, y hago compilaciones de otros profesores que han hecho interesantes clasificaciones dependiendo de diferentes puntos de vista. Todo eso, entonces, desde la parte tecnológica, muy chévere, muy bonito, pero hay algo clave, y es algo que ustedes como profesores tienen que reconocer, y es una vaina que se llama el conocer la didáctica específica. La didáctica hoy en día, pues aspiro que todos tengamos la misma noción de didáctica. La didáctica no es que algo se vea bonito o entretenido. El pensamiento clásico de la didáctica que nos llegó aquí sobre los años 70, se creía que la didáctica, cuando dicen, ay, haga eso más didáctico, a mí me dicen algo de haga eso más didáctico, pero ¿sabía usted que la didáctica es una ciencia de diseño que involucra todos los procesos de enseñanza y aprendizaje? Eso significa didáctica. Usted no puede hacer algo didáctico así de la noche a la mañana. Hacer algo didáctico significa que usted reflexiona sobre muchos aspectos. Primero, la epistemología del conocimiento que usted quiere comunicar. Si usted no sabe epistemología, usted no puede hacer algo didáctico. No puede. Lo didáctico involucra que usted sepa mucho de la filosofía y la historia de lo que usted quiere enseñar. No, yo quiero enseñar a leer y a escribir. Bien, ¿por qué? ¿Usted por qué quiere enseñar a leer y a escribir? No es que todos los humanos debemos aprender, sí, seguro. Todos los humanos debemos aprender a leer y a escribir. Si uno hace reflexiones, le diga, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿puedo seguir el libro coquito tradicional? ¿Sí? La A grande y entonces todas las palabras con A, la B grande y todas las B. Puedo poner a los niños a que hagan las líneas.
los círculos, para aprender. ¿Es la única forma? No. Y hay cantidades. Ustedes no se miren la cantidad de experiencias en la enseñanza de primeras letras que hay a nivel mundial en diferentes lenguajes. Se basan ¿desde dónde? Desde el conocimiento didáctico, porque cuando un docente se enfrenta al desafío de enseñar, a una persona debe considerar dos cuestiones, siempre que usted vaya a enseñar algo. ¿Qué persigue con eso? ¿Y cuál es el objeto de lo que quiere enseñar? O sea, ¿para qué enseña eso? Cuando nos dicen, no, es que la educación en Colombia está mal y nos comparan, ¿no?, con la OCDE, entonces las pruebas PISA. Las pruebas PISA ubican a Colombia en los últimos puestos y primero está Finlandia, Corea, China. Y dice, uy, pero estos manes que nacieron más inteligentes, no. La verdad no, son exactamente igual de inteligentes que nosotros. Lo que pasa es lo que ellos enseñan y las razones por qué lo enseñan. Si ustedes han tenido la oportunidad, no sé si alguno ha leído el modelo finlandés de educación. ¿Sabe por qué Finlandia es así como es? Porque hasta los 6 años a los niños no se les enseña ni matemáticas, ni nada de ciencias, ni nada de otras cosas. Se le explota el arte, se le explota la expresión corporal, se le explota la socialización. Y dice, no, entonces si hacemos eso aquí en Colombia, entonces lo implantamos y ya. Tampoco, porque es que, como decía al comienzo, la educación es un pilar de la sociedad y es un pilar que se retroalimenta de la sociedad. Entonces, en Finlandia tienen la costumbre, la gente, la familia, de todas las noches sentarse a comer a la mesa, mirándose uno al otro, hablando y dialogando sobre lo que hicieron en el día. ¿A usted le enseñaron a hacer eso en Colombia? Posiblemente usted llega después de trabajar, estudiar y demás, se pone a ver televisión, o almorzaron ellos por un lado, comieron otros por otro lado, a veces comen en las habitaciones, y usted ni siquiera preguntó cómo les fue. Entonces no nos sirve traer impuesto el modelo finlandés, porque no va a funcionar. Si a nuestros niños hasta 6, 7 años les enseñamos solamente artes, no va a hacer funcionar como lo es en Finlandia, porque aquí no hacemos esa reflexión, no nos sentamos a hablar con el otro, no dialogamos. Entonces cogamos el modelo coreano y lo implantamos acá porque los manes son súper duros. Toda la tecnología, el foco de la tecnología es en Corea y Japón, y de hecho, entre ellos dos se guardan la tecnología. Cuando tuve la oportunidad de estudiar allá, pues uno con la goma, ¿no? Yo voy a comprarme el super celular acá, entonces voy yo a la tienda, entonces mamá me mira, pues obvio, uno con cara de latino es totalmente extraño allá. Aquí en América, en Europa, se pasa como desapercibido hasta cierto punto, pero allá sí, no hay formas. Y entonces me dicen, bueno, pero ¿para qué lo quieres? Yo, no, pues quiero llevármelo para Colombia. Hablan inglés, todos son bilingües. Quiero llevármelo para Colombia. Me dice, yo te sugiero que no lo compres. ¿Por qué? Porque las redes que manejan estos celulares todavía no están puestas en América. Pero no son los mismos celulares que nos venden allá, el mismo Samsung. Dicen, no, nosotros tenemos un mercado interno entre Japón y Corea, y los celulares japoneses y los celulares coreanos son hechos en Corea y en Japón. Los de ustedes son hechos en China. Y yo, oh, changos, no me puedo comprar el celular. Sí. Y no me lo compré. Entonces uno dice, bueno, cogemos el modelo coreano. Tampoco funciona, porque es que el modelo coreano es un modelo de propósito social. Allá ponen a los niños desde pequeñitos y a los 9 años les hacen un portafolio. Entonces desde los 9 años el niño tiene un portafolio tecnológico, ellos tienen unas bases de datos monstruosas, y entonces empiezan a hacerle un seguimiento a los niños. ¿En qué es bueno? Entonces ellos sí les enseñan todas las matemáticas, ciencias, muy parecido al modelo gringo, todo. Pero entonces los profesores empiezan a hacer un seguimiento muy fuerte de cada una de las materias. Y dicen, bueno, el chino es bueno en matemáticas, es bueno en ciencias, entonces lo van perfilando. Y cuando llega al 10º de ellos, bueno, tienes 2 opciones, o la escuela académica o la escuela técnica. Entonces miran el perfil, dicen, no, parece que tú tienes el perfil académico, entonces lo llevan a las universidades donde se forman los científicos, los grandes ingenieros. Y a los que no tienen esos perfiles, recordemos que ellos vienen de una cultura oriental donde sí es muy enfocado el hecho de que ustedes tienen que servir para algo en la sociedad concreta. Un modelo muy parecido a lo chino. Corea fue invadido por China y bueno. Entonces, el chico que no,
tú vas a servir para barrer las calles. Pero tranquilo, que no te vamos a dar una escoba, te vamos a enseñar a manejar esta máquina que barre las calles. Vas a aprender a hacerle el mantenimiento a esta máquina y todo lo que significa funcionar esta máquina. Y el chino se va por ese lado. Entonces uno va a Corea y entonces se da cuenta uno que el salario mínimo oscila en los 3,5 millones de pesos. Salario mínimo. ¿De quién? Del que barre las calles. Pero porque sabe todo eso. Entonces no sirve implementar el modelo coreano acá de ser súper exigentes con los... No, porque aquí no damos propósito social. Aquí dejamos la libertad de lo que uno pueda encontrar en el camino, así le cueste 50 años ver cuál es su felicidad. Entonces, mire que no sale de que nos lo impongan, es de lo que yo pretendo hacer con mis estudiantes, cuál es mi propósito y mi objetivo como educador. Frente a eso, aquí me hago un poquito de propaganda yo mismo. Publicamos el año pasado con los compañeros del grupo de investigación un artículo en el que orientamos todo esto que les estoy comentando a algo práctico, porque uno dice, no, pues es que los investigadores se quedan entonces con la retórica ya, entonces como ellos investigan. No, yo soy profesor de aula, soy profesor en ejercicio de aula, de colegio distrital, colegio estrato 2, o sea, esto no es una vaina que yo es de la comodidad de la oficina de la universidad, entonces yo me inventé y ya, para que todos hagan, vea cómo soy de pilo. No, esto es un ejercicio que yo he hecho. Entonces publicamos un artículo que tiene relación con lo que nosotros llamamos el diseño de unidades didácticas, que relacionan todo lo que les estoy diciendo y dan una forma práctica en la que usted pueda empezar a organizar la información de sus clases y a diseñar actividades con esa categoría que les mencionaba para que tengan una relación directa entre la pedagogía, entre la didáctica, entre la disciplina, entre las tecnologías. Entonces, si quieren buscarlo, igual, pues después me pueden escribir, les mando el enlace para que lo vean. Entonces, aquí hacemos una declaración nosotros, decimos, una unidad didáctica es un sistema producto del diseño del profesor, que interrelaciona los actores y los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, propósitos, contenidos, evaluación e interacciones, con una alta coherencia metodológica interna. Nosotros consideramos que la didáctica específica es la ciencia que debe dirigir el desarrollo del acto de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía nos enseña cosas mucho más desde arriba, nos engloba muchas más cosas, aspectos sociales, históricos, políticos, pero lo que el profesor va a hacer en clase directa y concretamente está ubicado desde lo didáctico, es allí. Entonces la unidad didáctica se emplea como instrumento de planeación, programación y orientación de la práctica profesional docente y se estructura mediante un conjunto de actividades que se desarrollan en un espacio y tiempo determinado para la consecución de unos objetivos didácticos específicos. Entonces nosotros le damos toda la categoría profesionalización al profesor. No somos menos profesionales que un médico, no somos menos profesionales que un ingeniero, no somos menos profesionales que un contador. El dinero es subjetivo. Lastimosamente aún se tiene el imaginario que el profesor del colegio es pobre, vaciado. No, eso es muy relativo. La riqueza no solamente está en la marca de zapatos que yo use, eso es muy relativo. Entonces, la invitación es que de pronto entren y consulten si está en la revista científica, eso la consiguen por internet, revista científica de la Universidad Distrital y del CIDC, Centro de Investigaciones de la Universidad. Entonces, desde allí, ya planteo yo, esta es una idea mía, algo que yo le llamo el conocimiento didáctico de la tecnología digital. Esa es mi tesis. Yo digo que el profesor debe saber, debe generar ese es un conocimiento que genera un diálogo entre los saberes didácticos, disciplinares y tecnológicos digitales, que ofrece un escenario en el que el docente como gestor de las transformaciones sociales ofrezca diseños didácticos que naturalicen en el aula la incorporación de recursos digitales para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ah, ¿yo no puedo enseñar entonces en tecnologías? Claro, pues lo hemos hecho toda la vida, pero usted estaría negando algo que permea constantemente a sus estudiantes, y ahí es donde viene el problema. Este es un ejercicio que yo les proponía para los licenciados, los que están formándose como licenciados, los en ejercicio. Diseñe una actividad en la que el estudiante pueda dar cuenta de lo aprendido por medio de un material digital. O sea, inténtelo, como práctica suya, en algún momento. Considere las siguientes posibilidades. ¿Usted cree que un estudiante va a decir cuando su tarea sea hacer un cómic o un dibujo animado?
¿A ustedes les gustaría que una tarea fuera hacer un cómic? Le digo, no. O una línea del tiempo, bueno, eso es un poquito más complicado. O que hagan un video con toda la creatividad que tengan para explicar un tema. Un mapa de ideas es un poquito más formal, los de sociales les puede gustar mucho más el mapa de ideas. O una presentación animada, que hagan un dibujo animado. Dice, pero ¿cuánto me va a costar a mí enseñarles a hacer eso fresco? Todo eso ya está online, entonces se puede hacer facilito. La cuestión es el contenido, no el medio. Esa es la clave de los profes de este momento y del futuro, que entendamos esa relación. Listo, el último, esas son las referencias de los que utilicé. Y ya pues cualquier cosa si quieren investigar, inclusive ahí está mi página personal donde está mi proyecto de trabajo de tecnologías con mis estudiantes. Si quieren consultarlo, si quieren visitarlo, para los profes de ciencias naturales hay bastante contenido que tengo allí también. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado acá y escucharme un ratito. Muchísimas gracias a nuestro conferencista. Nuevamente un espacio para preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Una pregunta, profesor. Bueno, usted dice que el cuaderno ya no se debe utilizar Usted dice que ya no se debe utilizar el cuaderno en un aula de clase, pero entonces a nosotros nos han enseñado desde pequeño que pues tomar apuntes y pues eso marca mucho la diferencia. Usted habla de las TIC como un ejemplo a seguir y pues esto ha revolucionado mucho la educación. Pero entonces, ¿dónde queda todo toda esa escritura que nos han dejado nuestros ancestros? No me refería a que no se usara el cuaderno, sino que no lo utilices como un mecanismo de evaluación del estudiante. Es diferente. Es decir, tomar apuntes es supremamente importante. Yo a mis estudiantes les digo que deben tomar apuntes, pero yo no puedo medir el aprendizaje del estudiante por el cuaderno que lleva. A eso me refiero. Si tú quieres evaluar el nivel de construcción que él tiene de un texto, puedes pedírselo en el cuaderno. Eso es diferente a que tú cojas un cuaderno. Mi ejemplo venía más como algo que uno ve constantemente en el colegio, y es, llega el profe, entonces tengo que sacar notas, entonces pido el cuaderno. Y a los que somos papás nos ha pasado con nuestros hijos, que perdieron materias porque no llevaron un cuaderno. Digo, ven, ¿hasta qué punto un cuaderno de apuntes da cuenta de lo que tú aprendiste? Ah, no, si yo lo quiero evaluar, y si quieres hacerlo en papel, digamos que no estoy diciendo eliminemos el cuaderno, no, usémoslo para lo que es, para tomar apuntes, no para evaluar al estudiante. Ahí es donde yo veo la falla. Que si yo quiero que él me construya algo, perfectamente me puede hacer un texto en el cuaderno, claro que sí. Si yo voy a tener el tiempo y la dedicación de sentarme a leerles los trabajos a los chicos. Pero a veces que me sorprendió con profes que dicen, no, hagan un trabajo de 10 páginas. Le dicta a 6 cursos con 40 pelados. ¿Cuándo, honestamente, va a leer 10 páginas de más de 400 estudiantes, de más de 300 estudiantes? ¿Cuándo lo va a hacer? No lo va a hacer. No lo hacen en la universidad. ¿Cómo lo va a hacer en un colegio? Donde sabe que va a encontrar infinidad de errores de ortografía y demás. Pienso yo, sería mucho más práctico y significativo para el estudiante. Tú le dijeras, ok, vas a construirme un mapa conceptual. Vas a hacerme un mapa conceptual con las ideas principales de este texto, de este tema, de este trabajo, de este periodo, y allí leyendo tú, porque es otra forma de leer, vas a recuperar información de lo que él tiene. Ya si el ejercicio como tal es la escritura formal, también hay que comprender, que es algo que también yo discuto mucho, el estudiante de bachillerato, el estudiante de secundaria no se está profesionalizando, está aprendiendo eso que tú mencionas, la historia de nuestras culturas, la historia de nuestra tradición, y eso se puede pedir que se escriba algo, pero que yo le esté pidiendo eso cada semana, cada mes. Ensayos, a mí me sorprende que le pidan a un estudiante un ensayo. O sea, cuando leemos un poquito más y decimos, oye, Albert Einstein, su teoría de la relatividad es un ensayo. ¿Cómo le va a pedir a un chino de colegio un ensayo? No, pongámosle el nombre que es. Dame un escrito de 2 páginas con estas características. Ah, eso es diferente. Digamos que yo me refiero a eso, no desechar el trabajo del cuaderno, por supuesto, soy profe de química, ¿dónde van a hacer las ecuaciones, dónde van a hacer los cálculos? Claro que está el cuaderno, pero yo no puedo coger el cuaderno y asumir que ahí está la evaluación del estudiante en su aprendizaje. ¿Alguna otra pregunta?
Buenas tardes. El tema del buen uso de los aparatos electrónicos es algo que es extremadamente complicado, y más en este momento que nos encontramos en digo yo, como la contaminación por parte de los medios de comunicación en cuanto a la promoción del mal uso y de otras cosas que digamos que no sirven para promover la ciencia o para promover el conocimiento. Entonces, más como uno desde el ámbito educativo y más como docente puede promover ese buen uso y evitar pues diferentes tipos de problemas que se puedan generar por la mala utilización. Hice un ejercicio con mis estudiantes, digamos, yo soy de los que piensan también que el hecho de ser un profe de una disciplina no significa que nosotros no enseñemos a vivir, no enseñemos otras cosas. O sea, un profe tiene que reconocer que es transversal a todo lo que pasa en el entorno del estudiante. Hicimos un ejercicio con unos chicos, alguna vez los vi bailando reggaetón y toda la cosa. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer una vaina. Como ustedes van a hacer videos para mi clase, porque tienen que hacer videos para representar enlaces químicos, cosas así. Vamos a hacer un ejercicio de ingeniería inversa. Vamos a coger un video de reggaetón y vamos a leerle toda la letra. Y eso fue un ejercicio que incluso yo miré en alguna página. Y las niñas son las que van a leer esa letra. Hicimos ese ejercicio. Entonces cogimos YouTube, yo puse YouTube ahí, porque mira que a la larga no es el dispositivo, es lo que se comunica, es el mensaje. Entonces, y cogimos el video y empezamos a mirar la letra. Y las niñas, listo, léalo. Léalo. ¿Se lo cantaría a usted un hombre? ¿Usted permite que un hombre le hable así? Cuando se reflexiona más que del medio, pero más que el dispositivo, de la información que está viajando, allí es donde nosotros empezamos a generar ambientes críticos. Cuando tú crees el estudiante, listo, WhatsApp es una forma muy interesante de usar información. Pongamos una mentira. ¿Qué implicaciones tendría decir una mentira en una cadena de WhatsApp? Y se analiza desde ahí. ¿Sí? La ciencia, digamos que tiene muchísimos ejemplos de errores, de historias muy curiosas y tristes que se han popularizado, termina siendo mentira. O sea, hay una cantidad de información en ciencias que uno puede abordar para hablar precisamente de eso, porque mira que más allá de que yo tenga el dispositivo, o sea, esto no significa nada sin la información que tiene, sin el juego. ¿Sí? Hay muchísimos juegos que, por ejemplo, listo, ¿quieren ustedes estar jugando en clase? Entonces usemos el videojuego Pandemia y vamos a mirar cómo funciona un virus, cómo funciona una bacteria, cómo funciona una enfermedad, que es una pandemia. Y es un videojuego supremamente adictivo. O sea, la gente está ahí pegada a ese bicho. Entonces mira que es enseñarles a ellos a discernir el contenido que va comunicado por encima del dispositivo. No importa el computador, no importa la tablet, no importa el iPhone, no importa el video, importa es la mediación de esa comunicación. Y eso solamente se logra en la reflexión en el aula. Que tú cojas contenido que está allí puesto y lo lleves al aula y desde allí hagan el cuestionamiento. Con mis chicos, por ejemplo, también hacíamos el cuestionamiento de toda la publicidad falsa basada en ciencia. Cogimos una propaganda que aparecía aquí en la televisión colombiana y era el Fat Seltzer. No sé si lo recordarán. El Fat Seltzer. Entonces era supuestamente una bebida efervescente que se lo tomaban para bajar de peso. Y entonces mostraban, entonces aparecía, no, el Fat Seltzer, lo último, en guarachas para bajar de peso, y era de estos televentas. Entonces cogían y usted solo tiene que agregar el contenido a un vaso, tomárselo, y mire lo que mostraban en el video. Entonces mostraban un cuerpo humano en dibujitos y mostraban cómo después de que usted tomaba eso, la grasa del abdomen efervescía. Y lo mostraban así, ustedes pueden buscarlo por YouTube. Fat Seltzer, como Alka-Seltzer con el fat de gordo, Fat Seltzer. Y uno decía, entonces yo le dije a los chicos, yo paraba el video y decía, bueno, ¿qué errores se encuentran acá? Estamos viendo el sistema digestivo. ¿Su grasa abdominal se comunica de alguna forma con su estómago? No, pero vean lo que están vendiendo. Y vendían 45,000 pesos la caja de Fat Seltzer. Y muchísima gente, yo me imagino que compró esa vaina. Entonces mira que no importa el medio, o sea, importa es el contenido de eso. Y con ellos hicimos los chicos ya después, por ejemplo, la concha de nácar.
La concha de nácar viene de una tradición pseudocientífica en la que se cree que si yo trituro las propiedades de un animal, yo las voy a obtener. Entonces, echarse concha de nácar en la cara es tan efectivo como consumir cuerno de rinoceronte para potencializar el pene humano. Porque es asumir que esas propiedades de eso pueden ser asimilables por mi cuerpo. ¿Sí? O la última crema que sale ahorita en venta en televisión. Entonces, la crema con células madre. Crema de células, no, es probado por la ciencia la crema. Y uno dice, listo, miremos, y yo le dije a los chicos, miremos el contenido de esa crema. Células madre de la planta, no sé qué, es una planta, una flor. Yo le digo, a ver, ¿el ADN de una planta se parece al ADN de un humano? Las únicas células madre que nos servían a nosotros son las de los embriones humanos después de la fecundación. Esas células madres son las que le rejuvenecía a usted absolutamente todo, pero por cuestiones éticas no podemos utilizarlas, porque hay unos tratados internacionales donde no se puede utilizar material genético humano. Entonces mira que no es el medio, es el contenido de lo que yo puedo evaluar con ellos, y eso lo usamos desde los celulares, lo usamos desde la tablet. Que entiendan que yo puedo utilizar cualquier medio de comunicación bien o mal, que es lo que lastimosamente muchos de nuestros medios hacen, ¿no? Comunicarnos mal. Pero ahí está entonces, por ejemplo, la revista alternativa, que entonces busquemos información de otras fuentes. ¿Y eso cómo lo enseño? En la práctica, en el ejercicio, en la coherencia.